centros, el MACBA, el CCCB y el Santa Mónica. En el MACBA falta presupuesto. Pues como no puedo hacer una exposición con buena pintura, buenas obras de arte, tengo que ingeniármelas como sea. Otras prácticas, generalmente más baratas, más volubles, reproductibles. Esto pasa en los tres centros, en general. En Santa Mónica les va más el tipo performance, más lo del happening, un poco más de picar a la gente, ¿no? Un poco más interacción con el público. Y en el CCCB, pues lo que hablábamos antes, tiene una de esto más social, más de temas de concienciación. Hay mucha gente que no puede creer que en la época de los videojuegos la pintura tenga un sentido. Cuando sueña la gente piensa que ve películas. El videoarte uno está más acostumbrado a la cultura del cine. Pero para mí le falta un aspecto fundamental, porque de alguna manera la pintura tiene algo que es que uno se interrelaciona con la materia a nivel del tacto. Transforma con las manos, con el cuerpo. Es diferente que el cine. El cine solo es un espectador, es estéril. Para los museos de arte contemporáneo, entre que falta presupuesto y que tienen no sé por qué, la firme creencia de que el videoarte es lo único contemporáneo, porque somos la sociedad del vídeo, se rechaza todo lo demás. Esto y las escuelas de arte hacen un molde que solo puede ser arte lo que nosotros habíamos pensado que iba a llegar a ser arte. Para ellos pintar está muerto, la pintura está muerta para ellos. Lo curioso es que cuando voy a las exposiciones de pintura siempre están llenas, siempre es la que hace, incluso monetariamente es la que hace dinero. En cambio el videoarte, siempre que voy está